Muchas gracias, Guillermo, por tan generosa presentación que da un poco de miedo ahora, sí. Agradezco al museo por haberme invitado y también por haber organizado la exposición que he tenido la oportunidad de visitar ayer por la tarde. Una exposición muy innovadora, llena de sorpresas y de la cual aprendí muchísimo. Y por fin, muchas gracias a Ana María, mi mujer, que está por aquí, por haber traducido mi texto al español. Los biógrafos sitúan en 1862 el primer encuentro entre Manet y Degas. Al parecer tuvo lugar en el Museo del Louvre, donde Manet, que vemos aquí en la bonita fotografía de Nadar, que está presente en la exposición, donde Manet sorprendió al joven Degas, que hubiera tenido que tener más o menos la edad que vemos en la otra fotografía. Lo sorprendió, pues, realizando directamente sobre una placa de cobre una copia de la infanta Margarita de Velázquez. Esta anécdota tiene visos de ser un episodio más de la leyenda del artista, puesto que presenta curiosas semejanzas con otras situaciones que envuelven en un aire mítico el cruce entre dos grandes pintores, por ejemplo, Giotto y Cimabue, o Perugino y Rafael. Existe, sin embargo, una importante diferencia, pues entre Manet, nacido en 1832, y Degas, nacido en 1834, el episodio no acaba en el estereotipo de la relación maestro-discípulo, sino que se transforma muy pronto en un complicado y sinuoso diálogo del que difícilmente se puede hablar de manera puntual. En él coinciden la recíproca admiración, la rivalidad o la incompatibilidad de caracteres. Además, hay que señalar la presencia de dos posiciones inconciliables tanto respecto al arte en general como, diría, al arte moderno en particular. Las fuentes escritas son escasas en datos sobre este asunto y será preciso analizar las obras de ambos maestros para tratar de descubrir las razones de esa incompatibilidad. Mi ponencia tiene, pues, este propósito y para ello parte de análisis de los autorretratos y de los raros retratos que hicieron uno del otro, sin olvidar la relación de estos dos pintores con la fotografía. Disponemos de un único autorretrato independiente que nos presenta a Manet pintando. Como todo autorretrato, el de Manet es un objeto paradójico. En esta obra se advierte la superposición de varias capas de una retórica de la representación. La primera apunta a la relación que esta imagen mantiene con el resto de su obra. Manet pintó, se sabe, muchísimos cuadros, aunque se conserva un único autorretrato como pintor. Hay otro sobre el cual hablaré pronto, o hay otro sobre el cual hablaré, pero es el único autorretrato como pintor. Este tiene la virtud de escenificar una situación original. El hecho de que Manet se representa no tanto como es, sino como quiere mostrarse, lo revela la propia pintura, con la paleta en la mano derecha, el pincel en la izquierda. Lo que vemos no es Manet, sino su imagen invertida en un espejo. Ninguna fuente menciona el detalle que fuese zurdo, cosa muy poco probable, dado el tipo de formación que se impartía en los pintores del siglo XIX. La inversión derecha-izquierda, notoria en el autorretrato, debe pues tenerse por significativa. Michael Fried ha destacado recientemente que también otros artistas contemporáneos de Manet la practicaron, y sus conclusiones son un excelente punto de partida para nuestra investigación. En todo autorretrato es habitual usar un espejo, pero todo autorretrato aspira también a reflejar, mediante el espejo, la imagen del pintor.
Manet, por el contrario, renuncia a representarse a sí mismo y se representa en el espejo. La inversión izquierda-derecha nos indica que cuando vemos la imagen de una imagen, dicho de otro modo, es el pintor en figura. Vestido de traje de calle con sombrero, Manet se representa como el pintor de la vida moderna. Recoge en la pose del artista un hallazgo de la pintura clásica realizado en Las Meninas de Velázquez, cuadro extraordinario que, según su opinión, marcaba un hito. Sin embargo, a diferencia de Velázquez, lo hace prescindiendo de los numerosos personajes y del vasto espacio del taller en la penumbra, limitándose a focalizar una única figura, la suya. Paleta, pincel y mirada del pintor son los términos del encuentro a partir del cual nace la pintura. El escenario de producción, que en Las Meninas es muy complejo e intricado, se evoca en Manet de modo elíptico y, por decirlo en términos actuales, deconstruido. La tarea de completarlo incumbe al espectador y supone un esfuerzo de integración. La confluencia de la mirada del pintor con el pincel y la paleta se encuentra acá, esto es, en la realidad del cuadro naciente. Un último detalle viene a completar la retórica de este autorretrato. Me refiero a su carácter non finito, o más exactamente de esbozo. Dudo que este detalle sea imputable al azar. La única parte, como se ve, no acabada de la imagen es la mano que sostiene el pincel. Esta se representa como un caos de materia pictórica. Parece que el pintor, al llegar al extremo de su mano, en movimiento, hubiera sucumbido frente a la tarea de autorrepresentarla en llena actividad. Dado que es el acto mismo de la pintura lo que aquí se representa, la pintura vuelve una y otra vez sobre sí mismo como un torbellino. Existe un segundo autorretrato de Manet, de la misma época, que se encuentra actualmente en una galería privada de Tokio y suele considerarse como esbozo. Al comentarlo en su monografía sobre Manet, Éric d'Aragon apunta, y cito d'Aragon, que el artista se representa de pie como si pretendiese retroceder para juzgar su pintura. En los únicos autorretratos independientes conocidos de Manet, pues, Manet se representan esos dos tiempos del oficio del pintor, en el primero la realización de la obra y el retroceder 2 pasos para juzgarla críticamente. Si esa constatación es exacta, ello significa que ambos autorretratos son el resultado de una profunda análisis de la conocida y crucial postura velazqueña hasta llegar a escindirla en 2 cuadros distintos. En Las Meninas, el pintor se representaba en un momento plurivalente en cuanto a su significación. Retroceso e interrupción voluntaria del hacer están presentes a partes iguales. En Manet, estas 2 hipóstasis del pintor se focalizan de manera diferente. Por un lado, el autorretrato en busto, en el que coinciden el tema de la mirada con el tema de la realización, y por el otro, el autorretrato de cuerpo entero, realmente mucho menos conseguido, da la impresión de que el artista lo abandonó a mitad del camino y cuyo verdadero tema parece ser la distancia crítica. Como suele ser habitual en Manet, existe la posibilidad de descubrir la clave de lectura de sus obras al consultar los testimonios de la época, y ellos nos ilustran en lo que concierne a su peculiar forma de exponer sus cuadros. Se sabe que en su estudio estos autorretratos colgaban
a ambos lados del retrato de Jean-Baptiste Faure en el papel de Hamlet. Me parece oportuno tratar de averiguar las razones hasta el momento inexploradas, me parece, que llevaron a Manet a configurar esta disposición en serie. En primer lugar, resulta curioso que las tres obras hayan permanecido tanto tiempo en la posesión de su autor. Además, el hecho de que Manet las guardase en su estudio deja suponer que confería a esta serie un carácter privado y fuertemente autodenotativo. El retrato de Faure refleja con claridad sus antecedentes españoles. Se trata de un tipo de retrato de actor que Manet pudo haber visto durante su viaje a España en 1865, como esta obra de Velázquez. No me parece atrevido afirmar que la serie que forman estos tres cuadros, en los que los dos autorretratos enmarcan un cuadro de comediante al estilo español, alberga un doble mensaje. Por un lado, el pintor declara abiertamente el hispanismo de la serie entera. Por otro, destaca el hecho de que los propios autorretratos son representaciones de una representación, o para ser más exactos, dos obras que representan a Manet en el papel de Manet. Jacques-Émile Blanche, que fue uno de los primeros biógrafos del pintor, nos deja testimonio importante sobre su método de trabajo. Y cito Blanche, que dice así: a Manet le gustaba que se le viese inclinarse ante el caballete, girando la cabeza hacia el modelo, después hacia la imagen invertida con el espejo en la mano. Hasta aquí Blanche. El constante uso, pues, del espejo por parte del artista da que pensar. Muchas fuentes lo mencionan. El método, se sabe, es antiguo, y si existe algo realmente significativo en el pasaje anteriormente citado, es el va-y-vien del pintor entre tres polos: caballete, modelo, espejo. Y el detalle de que durante este va-y-vien, a Manet le gustaba que se le viese. Nos hallamos ante una situación de producción convertida en espectáculo, que significa el cuadro, la inversión, espejo y el artífice, atrapándose en sus manos, en sus más genuino dinamismo. Sin embargo, el autorretrato más antiguo de Manet nos muestra el pintor en su estudio, no muestra el autorretrato más antiguo, no muestra al pintor en su estudio, sino que forma parte de un cuadro alegórico cuyo significado se esconde. Me refiero a la obra que se conoce con el nombre de La pesca. No pretendo emprender aquí una lectura exhaustiva de este cuadro. Me limitaré a recordar que el pintor se presenta bajo el aspecto de Rubens y dota a Suzanne Leenhoff de la apariencia de Hélène Formand, que era la mujer de Rubens. La composición se inspira en el maestro flamenco, su sentido alegórico se oculta, pero el significado global del lienzo es claro. Manet se representa como el Rubens de la edad moderna, y no carece de interés que esta primera autoproyección endotópica, es decir, en el interior de la obra, equivalga con una autoproyección en el seno de la historia del arte. Manet es aquí un personaje, pero este personaje es otro pintor. Dado su carácter privado, este cuadro no salió de la casa de Manet, sino en una sola ocasión, con el motivo de la exposición personal de la Avenue de l'Alma en 1867. Exposición importante, puesto que se concibió, como en el caso de Courbet, años antes, como polémica alternativa a la exposición universal que se celebraba coetáneamente en París. La investigación histórico-artística ha prestado muy poca importancia al modo en que
esta exposición personal de Manet se organizó. Gracias al catálogo conservado, puedo avanzar la hipótesis de que la exposición personal fue una antológica en la que la cronología no contaba demasiado, pues otros criterios estructuraban cuidadosamente un interesante mensaje. Al número 1 de la exposición era el Déjeuner sur l'herbe de 1863, mientras que el número 50, el último del catálogo, diseñaba precisamente el cuadro en cuestión. Con el título de Paysage, de este modo, Manet subrayaba el valor inaugural del célebre Déjeuner, valor sobre el cual no hay menester de insistir aquí, y daba a la pêche, la pesca, el paisaje, el lugar y la función significativa de una obra que debía interpretarse, diría, como la firma de todo el conjunto. En realidad, esta exposición tenía como tema los últimos 7 años de la actividad de Manet, es decir, evocaba su paso entre los maestros de la tradición en busca de la modernidad. En el centro de la exposición, y con el número 24 del catálogo, se hallaba otro cuadro manifiesto. La musique aux Tuileries, música en las Tullerías. Esta composición es en realidad el gran retrato de grupo de la sociedad elegante parisina del Segundo Imperio. Contrariamente a la encubierta presencia de Manet en la pesca, en música en las Tullerías se presenta como él mismo. Junto a Baudelaire, a Fontaine-Latour, Champfleury o Jacques Offenbach, también él se encuentra entre los personajes de la inteligencia artística parisina del momento. 2 elementos indican que el pintor consideró su autoproyección como una aporia. La primera es su posición marginal en el ángulo izquierdo del cuadro, es decir, según el orden de lectura codificado a lo largo de los siglos, en apertura de la representación, pero, como se ve, cortado en parte por el marco del cuadro. Manet se sitúa, pues, dentro y fuera del cuadro, dejando entrever que podría estar ausente, pero está presente. La integración de su persona en la imagen se complementa al otro extremo del cuadro con la inscripción de su nombre, su firma. Toda la representación se despliega entre estos 2 Manet, es decir, su figura a la izquierda, su nombre a la derecha y abajo, lo que es lo mismo como pintor y autor. Visto en este contexto, esta obra se presenta como pieza crucial de la exposición de la Avenue del Alma, con lo que la posición marginal del pintor y su firma en el interior del cuadro adquiere una especial centralidad, que lo proclama como instancia autorial. Manet ha orquestado la puesta en escena de su exposición y la estructura del texto catálogo, del cual hablaba un poco antes. Hay que tener en cuenta la propia génesis del cuadro para percibir que tanto el autorretrato como la firma son 2 elementos, se diría hoy, paratextuales. El más completo de los esbozos para música en las Tullerías, que vemos arriba, es una guarda a lápiz conservada en una colección privada. En él se distinguen ya varios personajes que aparecen en el centro de la composición final. Se vislumbra la presencia del célebre tronco de árbol curvo y se advierte también que las 2 damas del primer plano a la izquierda no han encontrado todavía su lugar entre las sillas del jardín. Tal vez lo más importante de este dibujo esposo sea el hecho de que en él no se recoge que la parte central del futuro cuadro, faltan sus extremos,
que se añadieron en la obra final, la silueta de Manet a la izquierda y la firma a la derecha. Debemos preguntarnos por qué razón Manet, que solía trabajar, se sabe, cortando sus obras terminadas, prefirió esta vez actuar a la inversa, es decir, introduciendo añadidos. Probablemente la respuesta reside en el carácter paratextual de la inserción autorial bajo la forma del autor y de la firma. Si observamos atentamente esta última, o sea, la firma, comprobaremos que la idea de la autoinserción es clara. El trazo de la firma se realiza en una pasta oscura que se sitúa efectivamente en la imagen y no sobre ella. La novedad de Manet salta a la vista. La firma, se sabe, es una marca del autor que se añade de manera facultativa a la obra una vez terminada. En principio, la firma no forma parte de la obra. Su presencia o su ausencia puede influir sobre su valor de mercado, pero no sobre el valor pictórico intrínseco. La puesta en escena de la firma equivale a una puesta en escena simbólica del acto de producción en el que se realiza. Baudelaire, que era el grande amigo de Manet, Baudelaire, pues, en sus Curiosités estétiques, se preguntaba ¿qué es el arte puro en la concepción moderna? Y respondía, es crear una magia sugestiva que contiene a la vez el objeto y el sujeto, el mundo exterior al artista y al propio artista. La integración del nombre del pintor en el espacio del cuadro es un detalle más de esta magia. Así pues, creo que la modalidad adoptada por Manet al abordar el problema de la inserción autorial nominal debe considerarse un rasgo característico de su cualidad de pintor de la vida moderna. Si examinamos ahora la manera de introducir su autorretrato, concluiremos diciendo que la intrusión del autor parece perseguir un objetivo preciso. Sin embargo, la posición de la imagen del pintor es tan marginal que más de una vez las representaciones de música en las Tullerías no la recogen. Tantos álbumes sobre Manet enfocan mal el cuadro, lo cortan mal, y este detalle, que por suerte puedo enseñarlo, no se ve. Podemos señalar incluso que su presencia en el cuadro parece casi fortuita. Por otro lado, la firma se ubica entre el mundo de la imagen y el espacio exterior del cuadro. Se trata, creemos, de una marginalidad programada. Ello se justifica por la doble naturaleza del pintor, que se escinde en personaje y firma. Es interesante imaginar a Manet ante su cuadro, pintando, y contemplarlo una segunda vez en la imagen como objeto paradójico de su pintura. Su realización es emblemáticamente moderna y un ejemplo puede ayudarnos a entenderla mejor. Franz von Lembach realizó, algo más tarde, en 1903, la fotografía de su familia. Podemos fácilmente reconstruir sus pasos desde el punto de vista de la técnica de la representación. En un primer momento, el autor calcula la puesta a punto, las distancias, el enfoque, y después, tras haber apoyado el disparador, se dirige rápidamente al otro lado de la cámara para unirse al grupo de su esposa y hijas. El resultado fue, en primera instancia, una foto para convertirse más tarde en un cuadro. Cuadro del que tendríamos mucha dificultad a verlo solo, en adivinar sus orígenes, si no dispusiéramos afortunadamente de la foto que desvela su secreto escenario de producción. Al hacer esta comparación, de ningún modo quiero sugerir que Manet se sirviera en este caso concreto
exactamente de una fotografía. Sin embargo, creo que su modo de inserción en el margen del cuadro, sin ayuda del mecánico procedimiento del pulsador a distancia fotográfico, como un añadido, un accidente, es esencial y programáticamente moderno. El paso del autor del más acá del lienzo al interior de la imagen se efectúa de una manera mucho más sutil, más elocuente e incluso más poética que en el ejemplo de Lembach. Y aquí aparece el segundo elemento aparentemente contradictorio y aporético del cuadro. A diferencia de la pesca que hemos visto, era todavía clásica, la música en las Tullerías es una obra que se abre hacia la instancia operante o contemplante. Varios personajes la sujetan al más acá del cuadro. La propia representación da por supuesto un mané exotópico, es decir, fuera del cuadro, instancia productiva o autorial de la representación de la cual forma parte. Llegados a este punto, debemos preguntarnos si el título del cuadro contiene o no una contradicción significativa. Lo que el título anuncia, un concierto de música, un espectáculo, un aire libre, no se hace visible. El público forma el objeto de la representación pictórica, al tiempo que la escena se concibe como un espacio de producción de la representación. Atrapado en este juego de espacios, el pintor es una presencia oscilante. Aquí es oportuno releer a Baudelaire, que aparece también como personaje del cuadro, para comprender la importancia del mensaje que esconde esta obra. Cito otra vez a Baudelaire: todos los fenómenos artísticos, dice él, denotan en el ser humano la existencia de una dualidad permanente, la potencia de ser visto, a la vez otro y uno mismo. El artista lo es solo a condición de ser doble y de no ignorar ningún fenómeno de su doble naturaleza. Baudelaire. Con estas palabras de su amigo poeta, entendemos mucho mejor la obra de Manet. Así se capta fácilmente por qué el pintor de la vida moderna dio tanta importancia a la delicada zona de las márgenes del cuadro. Es ahí precisamente donde se visualiza la escisión que permite al artista desdoblarse en presencia endotópica, es decir, dentro de la escena, e instancia productiva, exotópica, actuando como pintor fuera de ella. Quisiera recordar brevemente un caso más. La Maîtresse de Baudelaire, la amante de Baudelaire, que es una obra pintada en 1862 y realizada en el espíritu del poeta. Esta pintura representa a Jeanne Duval como una vieja menina, se ha dicho, dejando a un lado la escasa calidad de esta obra de Manet. Resulta interesante destacar un recuerdo filtrado de la obra de Velázquez. En el extremo izquierdo del cuadro, por suerte en esta diapositiva se puede ver, se distingue el bastidor y el borde del lienzo, ante el cual cabe imaginar a Manet en trance de pintar el cuadro que contemplamos. Pero es muy significativo que esta idea velazqueña no aparezca en los preliminarios del cuadro. En la acuarela que se conserva en la Kunsthalle de Bremen, no figura esta evocación del autor al trabajo. La representación del borde virgen del lienzo como huella o recuerdo del artista ejecutando el retrato en la obra que nos ocupa fue seguramente una idea posterior. Pero esta idea viene a añadirse a un elemento del lenguaje figurativo que le preocupó mucho antes. La definición del punto de vista personal, del lugar desde el que se construye la imagen, es una constante de la nueva pintura, de la que el artista fue un abanderado.
En el ensayo que ya cité de Duranty, que precisamente recoge esta expresión en el título, la nouvelle peinture, la nueva pintura, que es del 76, este ensayo pues destacaba justo este aspecto. Me limitaré a resumir su idea central, la idea de Duranty, frente a la objetividad, a la omnisciencia, a la omnivisibilidad del pintor clásico. La nueva pintura parte de un punto de vista personal y ocasional, casi diría accidental. Manet realizó con frecuencia sus tomas de imagen de modo aparentemente tradicional, pero este tradicionalismo aparente se manifiesta sobre todo en el enfoque central a que somete sus primeras composiciones. Únicamente los cafés concert de los años 78, 79, enseño uno, se construyen desde un punto de vista muy cercano, en un primer plano muy acentuado. El carácter de fragmento de estas imágenes da pie a hablar de cierta pérdida del centro. Si existe una característica de la toma de imagen constante en su obra, esta se sitúa a un nivel diferente de lo que podría considerarse meta-representativo. La mayoría de los cuadros de Manet contienen señales que integran la imagen en un fluido de comunicación con el espectador. De ello, la señal más importante es la mirada, que desde el espacio interior del cuadro se dirige hacia el espacio que se halla más allá de la superficie de la imagen. En todas sus grandes obras, desde el Déjeuner-sur-l'Herbe a Olympia, Nanau, Barock, Folies Bergère, Blick aus dem Bilde, para emplear una expresión de Alfred Neumann, que viene a significar la mirada desde el cuadro, está siempre presente. ¿Qué significa? La primera significación acabo apenas de mencionarla. La obra se considera como un objeto que forma parte de un fluido de comunicación. Ante un lienzo de Manet, el espectador se siente observado. Ya no es el único que mira el cuadro, sino que el cuadro lo mira a él. Esta curiosa situación de recepción de la obra es un reflejo de la situación de producción. La posición del espectador ante la obra acabada es la repetición de la posición del pintor ante la obra que está haciendo. Y al tiempo que inscribe el espectador en el espacio de la obra, este Blick aus dem Bilde revela la invisible presencia de la instancia creadora. En este sentido, las obras de Manet no están nunca acabadas, ya que su finalización se manifiesta tan solo en el acto de la recepción que repite con su diálogo el de la creación. La invocación de Baudelaire, para citarlo otra vez, la invocación célebre, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, podría haber salido también de la boca del propio Manet. Y es ahí donde las diferencias estructurales entre Manet y Degas, y llego por fin a Degas, destacan con mayor nitidez. Si en la pintura de Manet existe casi siempre un contacto óptico, como se ve a la izquierda, entre uno de los personajes del cuadro y el espectador, es decir, el autor, en las obras de Degas, un ejemplo que vemos a la derecha, la instancia autorial y la del espectador quedan casi siempre matizadas como externas al cuadro, es decir, exotópicas. En otras palabras, la puesta en página, el punto de vista extremadamente personal y los dispositivos ópticos de la imagen hacen que la instancia autorial permanezca siempre escondida, aunque su presencia invisible se sugiera más allá de los límites de la imagen. La posición de Degas es, como se ha reiterado, la de un voyeur, y esto se ve también en las fotografías. Enseño una que está expuesta en esta bonita exposición aquí en el Thyssen. Es una posición del voyeur en la fotografía, en la pintura. Él es que
quien ve sin ser visto, quien observa sin ser observado, pinta o dibuja sin implicarse en el espacio de la imagen. En este contexto no existe nada más elocuente que el lugar de la firma. Y enseño un cuadro de Degas, de desnudo, con el dispositivo ponemos Bayer, pero firmado de manera muy interesante. Degas, como se ve, firma sobre los bordes interiores de la obra, sobre los umbrales imaginarios, a los marcos de las puertas que repiten los márgenes de la imagen. Se queda siempre en el umbral, sin franquearlo, ni dar jamás el paso decisivo para integrarse en el cuadro, a diferencia de Manet, que gusta de la integración autorial. Cuando este último, o sea, cuando Manet, inspirado por Degas, retoma el tema de la mujer lavándose, lo ven en la obra de la derecha. Manet aporta pues pocas variaciones, pero estas son muy significativas. Así, por ejemplo, gira la cabeza de la modelo hacia quien la contempla, cosa impensable en Degas, y estampa su firma en el centro mismo de la representación. A lo mejor se puede leer. La opción de Degas de quedarse esencialmente como presencia externa o exotópica explica, creo, la total ausencia de autorretratos integrados, por lo que en cambio Manet, hemos visto, sentía verdadera predilección. Conocemos un número importante de autorretratos independientes de Degas. En su mayoría son dibujos o fotografías que, y este es un detalle significativo, están datadas en fecha muy distantes entre sí, esto es, corresponde a su juventud o a su vejez, dibujos o autofotografías. En relación a su corpus artístico, estos autorretratos son, yo diría, también exotópicos. Forman en sentido metafórico el marco de su obra, mientras que en el centro de su creación, el centro de su creación excluye la representación directa de la instancia operante. Las consideraciones que acabo de esbozar hallan su confirmación en un grupo de obras en las que Manet y Degas dialogan directamente. Voy a enfrentarme ahora a estas obras. Ambos retratistas se acusaron recíprocamente de robarse a propósito del tema de la carrera de caballos. Pero es fácil advertir que si bien el motivo es similar, la forma de afrontarlo es radicalmente opuesta. Si Manet, lo vemos a la izquierda, sitúa su cámara o su caballete en el centro de la pista de carreras para conseguir, yo diría casi de manera inverosímil, me lo puedo imaginar difícilmente con el caballete allá, una toma en la cual se implica peligrosamente a sí mismo. Degas, lo vemos a la derecha, prefiere ocultarse o, en todo caso, pasar desapercibido tras los jockeys en descanso. A veces el pintor delega esta función a un personaje, es el caso que vemos aquí, emperifollado que pasea sobre el césped del hipódromo en la posición de un observador integrado, pero no suele presentarse jamás a sí mismo en este papel. Manet comprendió perfectamente la significación de este procedimiento. Según Moreau-Nélanton, que es otro biógrafo importante, Manet testimonia en las carreras en el Bois de Boulogne, cuadro que vemos aquí, su deuda con Degas, al representarlo en su cuadro abajo a la derecha, acompañado de Mary Cassatt. Detalle que resuma de ironía. Manet pinta una carrera a la Degas. Aquí el posible retrato visto de espaldas de Degas. Una carrera que observa lateralmente y a cierta distancia, pero franquea un paso que Degas jamás hubiera osado franquear, pero
si solo al integrarlo en el cuadro en la posición de un personaje filtro, como observador interno que se ve cortado por el marco, que es una idea típica de Manet. Degas, atrapado en el umbral de la imagen, vacila aún entre una posición endotópica y una actitud exotópica. A su vez, creo que Degas captó la glosa lúdica de Manet sobre su problemática de la visión y su relación con la pintura, puesto que en los mismos años realizó varias versiones de un extraño retrato. Enseño aquí una de las versiones, hay otras en la exposición aquí al lado. Es una de las raras ocasiones en que el pintor, Degas, representa a una mujer que desde el interior del cuadro mira directamente hacia el espacio del espectador, enfatizando su mirada con unos formidables prismáticos que ocultan parte de su rostro. Es muy posible que esta obra tematice de forma irónica la mirada de Manet. Esta suposición puede parecer gratuita, pero no lo es, al menos creo. Un dibujo conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York descubre la primera intención de Degas. Aquí este dibujo. Y luego la mujer con los prismáticos. Se trata de un breve apunto sobre la compleja composición del tema de las carreras de caballos. El personaje femenino con prismáticos se halla apenas visible en el último plano de la composición, mientras que en el primer plano está ocupado por Manet, en una actitud despreocupada. Pero lo más interesante es que al tiempo que ella mira seguramente los caballos, está a su vez siendo objeto de la mirada de Manet en el dibujo. En un segundo momento, Degas renunció al retrato de Manet para concentrarse en la realización de la mujer, que por la puesta en escena de la mirada directa se constituye en eco de la visión típica de Manet. Degas pintó otro retrato de Manet, que contiene elementos de un diálogo no exento de problemas entre los dos pintores. La historia de esta obra es conocida, no así todas sus implicaciones. Se sabe que Degas regaló un doble retrato, Madame et Monsieur Edouard Manet, a su colega, o sea, a Manet, quien, descontento de la forma en que se había representado a su esposa, la suprimió del cuadro, cortando sin ningún reparo. Degas, furioso, recuperó la obra. Y una fotografía contemporánea de Degas, acompañado de Bartolomé, nos muestra el doble retrato. Espero que se pueda ver, es un documento muy interesante allá arriba. Nos muestra el doble retrato tal como fue recuperado por su autor, o sea, mutilado y sin la banda de tela que el pintor, soñando con restablecer a la señora Manet, hizo añadir un poco más tarde. Por su parte, Manet remedió su brutal acto, la eliminación de su mujer del cuadro de Degas, dedicándole un cuadro que la representa, Madame Manet au piano. Si comparamos ahora ambos lienzos, advertiremos que pese a las diferencias estilísticas, el cuadro de Manet fue pintado en el mismo interior. Vemos los mismos sillones recubiertos de fundas blancas, las mismas marqueterías doradas, la misma posición del piano alineado junto a la pared y la misma silla sobre la cual se sentaba de igual modo la señora Manet. Bueno, ¿qué sentido tiene este episodio? Podemos intentar explicarlo mediante una lectura de segundo grado. El cuadro de Degas es una puesta en escena profundamente personal de la relación hombre-mujer. Degas confería a Manet, al contemplar a su mujer desde el lugar en el que se hallaba, una pose a la Degas,
de contemplador no observado por el objeto de su contemplación. Seguramente Manet no apreció esta puesta en escena, aunque años más tarde la recordará en una obra célebre, Nana, que supuso un verdadero escándalo por su crudo erotismo. Es preciso señalar que al recortar el cuadro de Degas, Manet seccionó en parte a la mujer observada, procedimiento frecuente en el repertorio estilístico de su rival, aunque dejó visible al observador interno. Resulta curioso advertir que en Nana, el cuadro que vemos a la derecha, el personaje seccionado es el observador interno, mientras que la modelo parece percatarse de la presencia externa, la nuestra, y nos mira, o la mira fijamente. En cambio, en la señora Manet al piano, Manet borró por completo toda huella de contemplación endotópica. La ulterior actuación de Degas al intentar acabar el lienzo mutilado quedó a medio camino. El artista añadió parte de la tela que faltaba, pero, como se ve, no llegó a pintarla jamás. Y aquí quisiera llamar la atención sobre un detalle que hasta hoy me parece ha pasado desapercibido y merece tenerse en cuenta. La franja de tela que se incorporó lleva abajo a la derecha la firma del autor. Pero es bien sabido que habitualmente se firma una obra de arte solo cuando ésta está terminada. ¿Qué significa entonces esta firma colocada precisamente a la tela añadida y sin pintar del lienzo? Estoy convencido de que con la inserción de esta firma, Degas concibe el añadido como un elemento de cesura y censura fortuita del cuadro. Es decir, gracias a este parche y a la firma se confiere a la intervención de Manet un carácter degasiano. Con ello se subraya una vez más su exotopía autorial, su estar en el umbral de la imagen, sin penetrar en su interior. Conozco un único ejemplo en el que Degas juega con la idea de endotopía del creador. Se trata de la célebre fotografía expuesta maravillosamente en nuestra exposición, de la célebre fotografía que representa a Renoir y Mallarmé, circa 1895, y cuya primera descripción procede de la pluma de Paul Valéry, su primer propietario. El ejemplar expuesto aquí, se puede ver el ejemplar de Valéry con el añadido, la descripción que voy a citar ahora. Dice Valéry, esta fotografía, se puede leer allá abajo, esta fotografía me fue regalada por Degas, del que se ve su aparato y su fantasma en el espejo. Mallarmé de pie junto a Renoir, sentado en el diván. Degas le infligió una pose de 15 minutos a la luz de 9 lámparas de petróleo. En el espejo se ven las sombras de la señora Mallarmé y de su hija. Esta fotografía ha sido muy comentada, a veces de manera admirable, y se ha coincidido en considerarla una especie de manifiesto de Degas sobre la típica intrusión, exclusión de su propia imagen en la obra. En el espejo se ve efectivamente el ojo negro de la cámara que oculta el rostro de quien la manipula. Las 9 lámparas de petróleo de las que Valéry nos habla tienen un efecto doble. Es su luminosidad la que, por un lado, hace emerger los modelos del primer plano y, por otro, reduce a un fantasma borroso el cuerpo de quien toma la foto. La distancia que separa la manera de autorrepresentarse de Degas y la usada por Manet no puede ser mayor.
Para Manet, el objeto, para Manet, el espejo es el lugar de la representación. Para Manet, para Degas, el espejo es el espacio de la desaparición. Sin embargo, ambos aportan la confirmación de las palabras premonitorias de Baudelaire, poeta de la modernidad. Y cito otra vez Baudelaire: la vaporización y la centralización del yo, todo está ahí. Muchas gracias.